Quería, a pesar de lo difícil del día de hoy, venir y presentar mi saludo a las y los asistentes, quienes nos ven a través de las transmisiones que hay, y a nuestros invitados, Susana, alcaldesa de Lima, María Sol Corral, vicealcaldesa de Quito, Rafael Rodríguez, nuestro gabinete aquí presente, Rafael Rodríguez, Gerardo Ardila, Liliana, ¿dónde está Liliana? Es la culpable de lo que nos está sucediendo ahora. Y a nuestros invitados internacionales expertos en estas materias, Bernard Müller, Alison Brooks, Laura Petrella, Oriol Balaguer, Laura Janca, Paulo Sandroni, Nico Calavita, Roberto Lippi, aquí presente de Homo Habitat. Obviamente no quiero quitar demasiado tiempo, tiendo a hablar mucho, y entonces este es un examen desde el punto de vista de la academia, de la ciencia, pero se liga con la política, hablábamos ahora, ciencia y política, juntas. Cuando la izquierda colombiana, con muy contadas excepciones, no entendía qué era el ordenamiento territorial, más anclada al tema de la tierra rural que al tema de la tierra urbana, desconociendo que ambas tierras tienen el mismo substrato de poder. Lo que está pasando en cualquiera de los pueblos, Samacá, Boyacá, o Huasca, Cundinamarca, y lo que está pasando en Bogotá alrededor de este debate es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué pasa con nuestros campesinos? Que no tienen la tierra. Que el uso de la tierra rural es para otras cosas, para amasar unas riquezas. Riquezas que derivan de las minas, de los recursos naturales no renovables, del petróleo, del carbón, o riquezas que derivan de otros combustibles de origen más natural, los biocombustibles, o lavado de activos para el narcotráfico. Pero el uso de la tierra en Colombia rural no es para el que cultiva papa o maíz, o arroz, o produce alimentos. Y es la misma discusión alrededor del tema de la tierra urbana. Si en el mundo rural podríamos hoy con mucha claridad, dada la movilización social, decir para quién es la riqueza del campo, para qué es el uso del suelo del campo, hoy menos claramente podemos hablar, no por nosotros, sino porque todavía no hay una movilización social sobre estos temas urbanos, de para quién es el uso del suelo urbano, la riqueza que se amasa en el suelo urbano, ¿para quién es? ¿Para la ciudad? ¿O le hace para la ciudadanía? ¿Para los niños? ¿O para grupos muy importantes pero minoritarios de poder? Es la misma discusión. Y esta es una discusión del poder, por eso es política. Es una discusión sobre el poder. Se tienen que encerrar en un relleno sanitario, que eso es lo natural, lo normal, lo lógico, lo bien planificado. Y hablamos fue de recuperar esos residuos por el reciclaje. Es nada comparado con lo que se ha desatado en este momento. Es que en este momento se desató la discusión del poder real en Bogotá. Por eso esta reunión aquí y por eso otra en Cartagena. Y no es por polarizar, pero es la realidad.
Por eso en Cartagena se está organizando cómo paralizar lo que aquí el experto alemán Bernhard Müller ha dicho que es un gran aporte al mundo. Uno no podría entender desde el punto de vista de lo puramente científico y técnico que aquí expertos mundiales digan lo que se ha hecho en Bogotá es muy importante e incluso puede ser un aporte en las discusiones mundiales sobre el cambio climático, y sin embargo eso que aquí dicen expertos, porque son parte de una discusión mundial de vanguardia mundial, pero absolutamente pertinente, porque es el principal problema de la humanidad hoy, el cambio climático, porque no es un problema de los gringos o de los europeos o de los chinos, sino porque nos está matando a nosotros. A pesar de que es el principal problema de la humanidad hoy, y que este plan de ordenamiento territorial de manera vanguardista, hay que decirlo, quizás ese es nuestro pecado, ser vanguardia, siempre ha sido nuestro pecado. A pesar de lo pertinente, una reunión en Cartagena busca cómo acabar, cómo enterrarlo, cómo no se estudia, cómo no se dice lo que tiene, cómo se censura, cómo se aplasta. Allá está el personero distrital, allá están escuchando muchos de nuestros concejales, allá iba el presidente de la República, que no pudo. Allá hay una manera de pensar las cosas y aquí hay otra, completamente diferente. ¿Es posible hacerlas encontrar? ¿Ponerlas a dialogar? Sí es posible, pero privilegiando el interés general. Hace 3 años, mal contados, teníamos el agua al cuello. La prensa llenaba, porque le tocaba, además era la realidad, mostrar cómo millones de colombianos eran desplazados por las aguas. Dicen que tenemos poca memoria, pero no tan poca como para no recordarlo. Año 2010 y año 2011. Estamos en el 2013. En el año 2011, antes de mi posesión, tuvimos que ir a la localidad de Bosa. Y la gente tenía el agua a la cintura. Y desde muchos hogares se decía, pobrecitos, pobrecitos, que la gente tan pobre. Y le cae el río, ni siquiera el río, eran las aguas servidas del canal Cundinamarca, que se hizo ese canal para mitigar el riesgo de inundación. Y resultó que el agua, que es agua servida del canal de Cundinamarca, terminó inundando los barrios construidos por Metrovivienda, con los constructores privados, barrios formales. Constructores privados, barrios formales. En diciembre el presidente de la República quedó ante la disyuntiva de dejar inundar el aeropuerto o inundar la localidad de Engativá, con 1 millón de habitantes. El POT dice, hay 800.000 personas que viven en Bogotá en riesgo de inundación o en riesgos de remoción en masa, que es lo que ocurre en las pendientes. 800.000. Y es como si no pasara nada. ¿Y eso no amerita una política pública? ¿Eso es por azar del destino? ¿Eso es por designio divino? ¿Creemos realmente en ese tipo de planteamiento irracional que es el que hoy congrega a ciertos sectores para aplastar el voto? ¿O tenemos que reconocer la verdad? La ciudad de Bogotá fue construida de manera tan segregada y olvidando completamente el agua y la naturaleza,
que el agua y la naturaleza se está vengando, entre comillas, porque simplemente está recuperando su territorio, precisamente porque existe una realidad que tenemos que reconocer, y es el cambio climático, producido por el ser humano, no por designio divino, no por azar de la naturaleza, es por nuestras formas de consumo y producción en todo el mundo, que nos está destruyendo, más bien nos autodestruimos. Y lo peor en ese camino autodestructivo, que sería suicida, es no darnos cuenta. Es por el interés de corto plazo, por la ganancia, por abultar el bolsillo de la manera más rápidamente posible, a como nos han acostumbrado los narcotraficantes en Colombia, y por lo cual se han infiltrado en la política y en el poder en Colombia, que nos enseguece. Lluvia de demandas. Un diario de uno de los principales grupos económicos, que entre otras se beneficiaría porque tiene un lote que queremos densificar. Lluvia de demandas. Y resulta que es el abogado del gremio que tiene demandada a Bogotá desde hace más de una década por una cuantía de más de $1 billón, que si ese abogado ganase nos tocaría pagar a 8 millones de bogotanos para transferir riqueza social hacia el bolsillo de 4 o 5 grandes constructores en la ciudad de Bogotá. Pero no discuten en esos medios qué es lo que estamos planteando, qué es lo que está escrito en los 550 páginas, que yo pienso, lo he dicho, que es un error tantas páginas porque no se lee. El periodista no lee los 550 páginas, entonces le dice a alguien, no, que están proponiendo que haya prostíbulos en los centros comerciales, y ya va poniendo el titular. Otro dijo en un noticiero, Petro está vendiendo el Parque Simón Bolívar. Otro dijo, va a expropiar una serie de... pero no leen el POC. Los concejales no leyeron el POC con las debidas excepciones. Es la sin razón en la política. Como hay sin razón en la política, pero el objetivo es de poder, aplastar un POC que disminuye ganancias, creen ellos, porque tampoco lo hacen, solo que construye las ganancias privadas de manera diferente. No hay una doctrina jurídica, no hay sentencias. La única sentencia de la Corte Constitucional es que sí podemos, porque dice, es deber del alcalde, dice de la Corte Constitucional, si el Consejo no lo aprueba, es deber del alcalde ordenar el territorio. Planteamiento importante que hoy Bogotá atraviesa. Y como no quería alargarme, no.